Comenzamos a grabar e inmediatamente paso a compartir pantalla. Uy, aquí ya. Esta tiene que ser. Disculpen, ya empecé con problemas. Ahora sí, dígame por favor si se ve. ¿Qué es lo que se está viendo en su pantalla? Se ven archivos, profe. No se ve la primera lámina de un PowerPoint que dice Bachillerato en Arte, Academia Municipal de Bellas Artes. No, no se ve. Hay una carpeta que dice miércoles 20 de abril. Voy a intentarlo de nuevo. Ahora creo que va a resultar. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Gracias. Esto es lo que vimos en la mañana. Como ven, estamos comenzando un nuevo capítulo, digamos, en el tema de la construcción de la forma. Siempre estamos en eso. Todavía con formas cilíndricas, como son estos tarros, como son estas tacitas que vemos aquí atrás. Son formas muy simples, absolutamente simétricas, cilíndricas. Un cilindro, por donde se lo mire, siempre va a ser simétrico. Lo que sí es que ya hay un elemento que, según el punto de vista en que nos ubiquemos con respecto a este objeto, puede crear un elemento, puede aparecer un elemento en forma asimétrica, como por ejemplo lo que es esta manilla del tarro, ¿cierto? El cuerpo sigue siendo simétrico, un verdadero cilindro, pero la manilla ya nos presenta cierto problema para dibujarlo. Entonces, para eso, lógicamente recurrimos a nuestro sistema de ejes. Aquí en esta foto pequeñita de aquí, del lado, vemos ya el trabajo de una alumna en que vemos claramente cómo ella ocupa el sistema de ejes. El eje medio, que es el eje de simetría. También observe, aquí seguimos viendo trabajo de los alumnos y alumnas, en que claramente están ocupando el sistema de eje. Aquí lo principal es ubicar, en este caso, aquí tenemos un tarro, ¿cierto?, que tiene una manilla, que parte de dos remaches, que están aquí ubicados. Aquí un remache es el que está a la vista, ¿cierto? Ubicamos ese punto del remache que está a la vista, nos elevamos un poquito hasta el borde del tarro, y de ahí ya tenemos dos puntos. Este punto que acabamos de marcar, perdón, y el punto del centro del tarro, que también nos da el cruce de dos ejes que tenemos, ¿cierto? El eje de la simetría de altura y el eje de simetría del volumen. Con esos dos puntos nosotros con una regla sacamos el tercer punto, que es este que está aquí atrás. ¿Qué nos indica? Si bajamos un poquito por la pared, que no vemos, decimos aquí está el remache, a donde llega la manilla. Entonces, ¿cuál es la utilidad de esto? Que tenemos el punto de partida y un punto de llegada. Sabemos hacia dónde se dirige con bastante exactitud, hacia dónde se dirige la manilla. En este primer dibujo del lado izquierdo, verdaderos bocetos, ¿cierto? Completamente esquemático, que es como se parte todo dibujo.
vemos que no sé por qué el cursor se me va por cualquier lado. Aquí, ella ubica el remache aquí, el punto de partida de la manilla. Sube hasta el borde del tarro. Y luego con esos puntos deducimos este tercer punto. Y baja, como la misma distancia, esta misma altura que está aquí desde el remache, del centro del remache al borde del tarro, también en este caso, desde este punto, desde el borde del tarro, baja más o menos hasta el lugar donde se encuentra el remache, que no vemos, pero que es importantísimo para decidir la dirección que tomará la manilla, que hay otro muy buen trabajo también, muy bien esquemático, pero eso nos da una claridad tremenda del sentido de las cosas. Cualquier cosa, cualquier duda con respecto a esto, acláreme, porque es un poquito difícil explicarlo así un poco teóricamente. Muy distinto que demostrarlo en vivo. Así que, por favor, cualquier duda. No piense que una pregunta puede ser demasiado elemental o básica. Mejor, si es elemental y básica, es mejor que vaya quedando súper claro. Entonces, este es el estudio de objetos cilíndricos con un elemento asimétrico, con una cierta asimetría, que es el caso exclusivamente de las manillas. Este es el esquema que yo hice en la pizarra. Se fijan, aquí está bien claro que yo, basándome en el remache que veo, me desplazo hasta el borde del tarro, con estos dos puntos, el punto de acá del borde del tarro con el punto del centro, deduzco ese tercer punto que está acá, y bajo. Ahí está el remache. Entonces, hacia allá yo dirijo, hacia ese punto exacto, yo dirijo la manilla. Todo esto tiene el sentido, el objetivo de que el dibujo tenga una cierta coherencia, tenga una cosa racional, sea creíble. Porque en estos detalles tan pequeños, uno a veces se deja llevar por ciertas ideas vagas que son bastante erróneas. Entonces, por eso conviene como confirmar esa posición y dirigirnos hacia ella. Aquí hay dos ejemplos hechos en cuadernos de estos cuadernos de matemática que ayudan un montón en este caso porque hacen el rol de todos nuestros ejes, ¿cierto? Es una tremenda ayuda. Aquí es bien interesante porque esta alumna tenía frente a ella un tarro que estaba completamente simétrico, porque se fijan, están los remaches al lado y lado a la misma distancia. Entonces ella nos puede graficar con una perfecta simetría, pero basta que ella cambie de lado o que el tarro se mueva un poco y la manilla toma una dirección distinta. Ese es el problema. Cuando un elemento se nos vuelve asimétrico. Hasta ahora va todo bien. ¿Aló? Sí, todo bien, profe. Está perfecto, gracias. Eso es en cuanto a los tarros, ¿cierto? Es exactamente, es muy similar al tema de las tazas, de estos jarritos, que son verdaderos bloques, verdaderos cilindros, ¿cierto? Pero con una particularidad, tienen una oreja, un asa. Escucho una voz, pero no sé si se dirige a mí o a otra persona. Este es un dibujo mío hecho en la pizarra. Se fija que uno a veces no necesita tanto instrumento, las líneas no están completamente derechas, pero después yo misma me voy corrigiendo en la medida que avanza el dibujo. Yo sé que esta línea tiene que ser vertical y que me tiene que dar la simetría lo más exacto, así que lo voy corrigiendo. Aquí hay un pequeño desplazamiento de la taza, del jarrito, ¿cierto? Que veo la oreja en esta posición. Este es un trabajo bastante
Uno tiene que ir pensando cada cosa, ¿dónde está la mitad? Si yo veo este lado de la oreja, ¿por qué? Porque estoy mirando desde la izquierda. Entonces la oreja se desplaza, la vemos proyectada hacia la derecha. Todo ese tipo de cosas hay que irlas pensando muy bien. Tal vez, y probablemente, esta oreja debería estar no tan justo en el medio, debería estar un poquito desplazada, un poquito más a la derecha, por la posición en que está. A pesar de que lo corregí, miran, claro que la fotografía siempre deforma bastante las cosas. Pero aquí es claro que la mitad izquierda debería ser más grande que la derecha. O sea, me refiero con respecto a la oreja. La oreja no debería estar en la mitad, porque si la oreja está en la mitad, vamos a ver algo por aquí, debería verse, ¿va? De repente se me pierden las imágenes. Pucha, yo sé que tenía esta. Por ejemplo, esta de aquí arriba está un poquito muy diluida, desvanecida, porque el grafito es así un poquito pálido. Así se vería la manilla si la estamos mirando frente a frente y está como justo en la mitad del jarro. Aquí se ha movido, vemos cómo se ha movido un poquito. Este está muy bien. Está muy bien el punto de vista que captó la alumna. Aquí hay otros dos vistas más. Yo en la clase pedí, habían como cerca de 5 jarros y 2 tarros, que eso fue lo que alcanzaron a trabajar en clase. Después les doy una tarea que luego los voy a compartir. Aquí vamos, ¿cierto? Perdón. Aquí va. Entonces, el secreto de todo esto son los ejes. La oreja está emplazada estrictamente en un eje vertical, que sigue el contorno del jarro, porque a veces el jarro tiene una cierta curvita, el eje también sigue una curvita, tal como sucedía con los meridianos, ¿se acuerdan del globo terráqueo? Iban siguiendo la curvatura de la Tierra. Aquí tienen que seguir la curvatura del jarro, si es que la tienen. Estos dos jarros no la tienen porque son completamente un cilindro pero cerrado. Aquí hay otros 2 jarros en que vemos el uso de los ejes, ¿cierto? Hay residuos todavía de los ejes. Aquí la alumna o el alumno marcó claramente el eje por donde pasa, aquí el centro de la oreja. La oreja siempre tiene un volumen. Aquí vemos claramente cómo el alumno o la alumna se ha dedicado a observar estos volúmenes. Cómo es que llega y se ensambla la oreja con el cuerpo del jarro. No es tan sencillo. Esto requiere bastante observación, estos detalles. Siendo objetos tan simples, presentan su grado de dificultad. Por eso es tan importante graficarlo. Aquí también vemos claramente cómo el alumno o la alumna marcó claramente su eje, ¿cierto? Aquí está marcadito y corresponde con exactitud al punto donde va a llegar la oreja, en ambos lados, dándonos el ancho del objeto. La curvatura, que hay que observarla muy bien porque estas curvaturas van variando. Aquí tenemos un jarro que ya la pared no es completamente recta, ¿cierto? Aquí tiene una pequeña curvatura, digamos, acá, especialmente en esta zona. ¿Y eso en qué va a incidir? En que el eje donde se emplaza esta oreja también tiene una pequeña curvatura aquí. Entonces estas líneas se dirigen a esos puntos que nosotros calculamos previamente. Aquí hay otros tantos ejercicios, que son ejercicios bastante esquemáticos, que recién se está construyendo la forma, con ayuda de ejes, principalmente de ejes.
obviamente también tomando las medidas correspondientes. Aquí ya empezamos en la etapa de achurar, ¿cierto? De empezar a dar el sombreado de luz y sombra, lo cual nos va a ayudar tremendamente para conseguir el volumen de los objetos. Otro par de jarritos. ¿Y cuál es la tónica de todo esto? Que las orejas están perfectamente alineadas. Es un error que uno suele encontrarse, de hecho, durante la clase hice algunas correcciones, porque por algún motivo extraño, las orejas uno tiende a dibujarlas desfasadas, una más adentro, más afuera, y eso muy raramente sucede en la realidad. No es que no suceda, porque a veces hay diseños en que las orejas están un poquito, no están alineadas en un solo eje, se desplazan, pero lo normal es que estén así, en un eje. Aquí, claramente aquí hay un eje que une, que relaciona la salida y la llegada de la oreja. También. Aquí, como vemos, en el caso de esta cuadrícula, aquí estas cuadrículas ayudan mucho en esta etapa del dibujo, ¿ah? Porque no tenemos que estar trazando todos los ejes, sino que los ejes ya están dados acá. Aquí claramente vemos que el límite de este remache, digamos, remache llamo yo a este punto donde se junta la oreja con el cuerpo del jarro. Se fijan aquí, el remache está exactamente en la mitad del cuadradito, y aquí llega al mismo punto, la mitad del cuadradito. Aquí observen que al trabajar con luz y sombra, inmediatamente la oreja se empieza a desprender, como es en la realidad. Aquí también se ve claramente. La oreja toma su volumen y se desprende, se aleja del jarro. Aquí también está sucediendo eso. Con respecto a este tema, me gustaría que la más mínima duda me la dijeran, o que me digan si está todo perfectamente claro y si ya están dispuestos a trabajar 10 objetos en la etapa de construcción de la forma. Que es esta etapa. Solamente lo que es la construcción, digamos, los ejes, el volumen, el tamaño. 10. Y luego 3 de los que han trabajado, de los 10 eligen 3 y los trabajan ya de esta manera, con luz y sombra. Aló, voy a ver los chats. A mí me gusta esto, porque es como matemática. Sí, sí. Sí, es como los planos cartesianos, los elementos en el plano, así que a mí yo lo entendí bien y sí, me siento preparada para hacerlo. Estupendo, ya. Es importantísima esta etapa, que se acostumbren a usar el método de ejes, porque después los dibujos se van complicando. Aparecen otras formas mucho más complejas, y con mayor razón necesitamos una ayuda. Tener este andamiaje, que son la construcción con ejes, el hecho de tener un método. Entonces es importante que en esta etapa se acostumbren a usarlo. Me dicen que hay un alumno que está tratando de entrar, pero yo no veo por dónde. No me aparece, a mí no me aparece en la pantalla. Perdón. Voy a buscar en... Dice que ya entró en el chat. Ah, ya, gracias por avisarme. Entonces volvemos al PowerPoint. Lo voy a dejar ahí para verlo. Eso sería. Entonces practiquen, y cuando estén practicando, cualquier duda me la comunican por el WhatsApp. También quiero comentarles que sigo recibiendo
los trabajos, los bodegones, ¿cierto? Perdón, que es el trabajo que tengo que evaluar yo. Claudia Quiroga mandó... ¿Aló? Tengo una duda con respecto a ese, porque yo acá en la casa no tengo de esas botellas tan grandes. No tienen que ser importa. iguales, lo importante es que sean 3 botellas. Los vidrios se diferencian por su claridad, ¿cierto? Sí. Esas verdes oscuras o café oscura, una de tono mediano y una completamente transparente. Es el principal requisito, no importa ni que sean tan grandes, no. Es más que nada Y vi la que claridad. en un dibujo vi que había una cuadrada, ¿también se puede hacer Sí. otra forma? No. Hoy día estuve conversando con ese alumno y claro, dice que él como que no había captado esa forma y se puso a hacerla. No, porque la forma cuadrada de base ya corresponde a la solución del cubo, que es bastante más compleja que el cilindro. El cilindro es muy simple, el cubo ya es mucho más complejo. Todavía estamos en el cilindro, en algún momento vamos a pasar a ver las formas cúbicas. Así que, por favor, yo les pido que sean formas cilíndricas, de base redonda y sin mayor complicación. Ok. Aquí hay trabajo de Iván Hidalgo. Cualquier error me lo corrigen inmediatamente, ¿ah? O, bueno, puede que Ivana no esté, porque de repente se me confunden las imágenes con los nombres. También me hizo entrega de este trabajo, o sea, me lo mostró porque yo, como les digo, tengo que seguir evaluando. Esta es la primera evaluación de este semestre, bodegón 1, ¿cierto? Que son las 3 botellas. Y Marco Arancilla, este es el que tú decías con la base cuadrada, ¿cierto? Sí, ese. Cuando el alumno me lo mostró ya estaba bien avanzado y yo le dije que siguiera nomás porque la verdad es que está bastante bien solucionado. Sí, está Y súper no bien. es lo que suele suceder, por lo general la estructura cúbica presenta problemas y hay que solucionarlo. Pero está muy bien, ¿eh? Está muy bien este trabajo, muy buena observación. Aquí vemos un detalle, la botella vinera, que vemos con su reflejo, ¿cierto? Cómo está reflejando las ventanas, su brillo, está muy bien. Y todo comenzó así, con un buen esquema, una buena construcción. Se fija el uso de los ejes, claramente la forma cilíndrica, y en el caso, claro, la forma cúbica, pero bien solucionada. Así que muy bien. Y esta es la tarea. 10 objetos cilíndricos con elementos que producen simetría, que son las manillas, las asas, las orejas, pueden ser tazas, jarritos, 10. Ahí yo les pido solamente la construcción. Pero luego, 3 de estos que ustedes eligen, los trabajan con luz y sombra, dándole el volumen lo más que puedan. Este sería el primer trabajo con respecto a esta unidad. Y ya Una consulta que me pasó con el de las botellas, cuando hice las 10 botellas, yo hice de plástico y después me di cuenta que tenían que haber de vidrio para poder usar la transparencia y todo ese tipo de cosas. Claro. Entonces, Mira, pero no te preocupes. ahora hay algún tipo de material que haya que usar, porque a lo mejor esos No, porque, jarritos... por ejemplo, tú ves que los tarros son de metal, los jarritos son de cerámica. Sí, es que hay unos jarritos de como los mates que son como de madera, ese como que no Claro. refleja mucho. No, ustedes, en este caso no. Ahora, en el otro es cierto que yo prefiero el vidrio, porque el vidrio es da mucho más efectos lumínicos. Pero igual el plástico, incluso el plástico también produce reflejo, brillo, también cierta transparencia. Pero síguelo trabajando tranquilamente, no te preocupes por eso. Ya más adelante vamos a volver a los vidrios, así que no te preocupes. Aquí viendo este trabajo de Claudia Quiroga, vemos la cantidad de reflejos que se producen, especialmente en el botellón, ¿cierto? Que llegan a ser misteriosos. Porque uno se pregunta, ¿qué es lo que hay ahí?
Lo mismo acá en esta botella también. Ahí se están reflejando cosas del ambiente, ¿cierto? De la habitación donde está la persona, que no sé si es la sala de clase o sí tiene que ser la sala de clases porque este es el bodegón que se formó en la sala de clase. Pero todas las deformaciones que produce el vidrio crean estos ambientes un poquito misteriosos. También aquí este compañero Marco lo trabajó en su casa con 3 botellas que él tenía, y también algo nos indica, nos dice del espacio donde él se encuentra, ¿cierto? Esas ventanas, que aquí se repiten, se fijan que esta secuencia de ventanas que está aquí, se repite acá. Ahora, por algún motivo, aquí no las vemos. Probablemente por aquí también están, ¿eh? El trabajo con el vidrio es bien especial, que produce unos efectos muy interesantes. Ahí está el detalle. Y la construcción. Yo durante toda la carrera, durante todo este año, voy a estar siempre insistiendo en usar un método para comenzar con todo trabajo, usando el método de construcción de la forma. Y más adelante de la construcción del espacio. Es otro tema, ¿no? Que eso ya lo empezaremos a ver el segundo semestre. Lo de la tarea está claro, me imagino, ¿cierto? Sí. Voy a... Les recuerdo el tema de firmar la asistencia, es bien importante. Bien, chiquillas, me doy cuenta que está bien baja la asistencia. No sé si es hoy día o el día martes, que los alumnos han tenido recientemente una clase de pintura. Hoy día debe ser porque tuvimos la clase de pintura ayer, online. Hoy día. Sí, ayer tuvimos la clase online de pintura y la física, la presencial la hacen el lunes, la de pintura. Ya. Porque bueno, claro, el profesor me avisó y todo, pero el tema es que yo inmediatamente noté cómo bajaba la asistencia. Ahora, igual la asistencia de hoy día es bajísima, porque primer año es una cantidad mucho más grande de alumnos, deberían haber muchos más. Pero bueno, debe ser un fenómeno que está pasando a todo nivel seguramente. No le vamos a echar la culpa al profesor de pintura. Bien, chiquillos, si no hay otra pregunta, aquí hay alguien que en el chat dice, ya entré, profe, pero dice, no puedo activar el micrófono. Ahora, no me parece quién es. Pero bueno, chiquilla, la clase ya está terminando. Espero que quede claro y que se pongan inmediatamente a hacer los trabajos. Lo ideal sería que inmediatamente comenzaran a hacer los primeros esbozos, las primeras gráficas de la construcción de estos objetos cilíndricos con un elemento que rompe con la simetría, o que puede romper con la simetría, ¿cierto? Stop share. Dejo de compartir y dejamos de grabar también.